Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el lugar y en el momento que nos estén escuchando. Pero hoy, en esta tradición que ya estamos queriendo abrir de voces de mapas, recordando que mapas es hablar de una empresa que busca que la migración, el medio ambiente y la paz entre en una dimensión tal que podamos integrarnos dignamente a vivir todos los seres humanos. Para ello, hoy Adela nos trae una invitada de lujo que siempre le gusta tener ese estelar de ella ser la que presente y platicarnos de qué nos van a hablar hoy. Ay, pues muchas gracias, Gerardo, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos las personas que nos están siguiendo en este programa. Y bienvenida, Karen. Pues bueno, felices de estar contigo. Qué bueno que accediste con todo lo que tienes que hacer en todo el tiempo, ¿no? Pues les quiero platicar que Karen, aparte de que es economista y teóloga, ahorita es directora de INDOSOC, que es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Es un instituto muy interesante porque hacen proyectos sociales verdaderamente interesantes, importantes desde hace muchísimos años. Entonces ya nos platicará Karen. Bueno, también ha tenido un montón de cargos significativos. Por ejemplo, ha estado participando en la Universidad Iberoamericana como directora dentro del consejo editorial de la revista Andanzas, que es una revista también temática muy interesante, donde tuve alguna vez la oportunidad de participar, y además con un cuidado de la edición formidable, ¿no? Ella fue directora en la Dirección General de Asuntos Religiosos, donde coordinó la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa. O sea, eso sí lo tengo que leer porque es larguísimo el título, ¿no? Ha sido docente de teología en diferentes centros, ha sido asesora de congregaciones religiosas, es autora bueno, también ha sacado libros interesantes. Ahora es autora de dos libros. Hay uno que se llama Dignidad y Religiones del o sea, y Religiones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y también un libro muy bonito de unas fotos maravillosas, también con mensajes muy puntuales que llegan verdaderamente al corazón, que se llama Voces y Miradas por la Paz. Entonces, pues bienvenida, Karen. Qué maravilla tenerte aquí. Y bueno, la intención de haberte invitado, pues es justamente para platicar sobre la relación de la migración, el medio ambiente y la paz, pues desde el magisterio del Papa Francisco. O sea, ¿cómo lo ves? Nos decías que bueno, pues hay muchas maneras de entender las encíclicas y el mensaje del Papa Francisco con respecto a todas estas problemáticas que son globales, ¿no? Como la migración y el medio ambiente específicamente. Y bueno, pues los proyectos que hayan hecho ustedes. Entonces, bueno, pues es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. No, pues bueno, antes que nada, de verdad agradecer la invitación. Me encanta lo que están haciendo. La verdad es que también cuando me platicaste y me dijiste, sí, feliz yo de poder participar y de poder compartir con ustedes la reflexión. Eh, Fíjate que quisiera, de hecho, antes de entrar a la propuesta del Papa Francisco, que como digo, bueno, la verdad es que tiene mucho que decirnos en estos temas y muchos temas más, pero en esta intersección precisamente de estos tres temas. Quisiera yo decir hasta primero del nombre, ¿no? Del nombre que han puesto ustedes a este espacio, ¿no? Voces. Porque fíjate que me quedaba pensando que últimamente, y bueno, también decías de mi libro, y es precisamente Voces y Miradas por la Paz, ¿verdad? O sea, creo que en diferentes espacios ha salido este término, que no es más, no es nada más un término, sino es una realidad que necesitamos como sociedad. Necesitamos hablar, pero también necesitamos escucharnos. Y creo que ante las problemáticas y ante las diferentes situaciones que estamos viviendo y querer dar respuesta y querer actuar, pasa primero por escucharnos, ¿no? Pasa primero por poner ahí las voces. Entonces me parece que por eso celebro este espacio, por eso celebro que dentro de lo que ustedes están trabajando
combinen precisamente esta oportunidad de tener diferentes voces, además, ¿no? Como la pluralidad, la necesidad de escuchar esta diversidad de voces que siempre hay mucho que decir, y también el abrir el espacio a la escucha, ¿no? O sea, la necesidad que también tenemos como seres humanos de escucharnos, ¿no? Como eso y todo lo que nos abre escucharnos. Y bueno, habiendo dicho esto, bueno, y perdón, también como la intersección precisamente de los tres temas, ¿no? O sea, el decir, bueno, la migración, el medio ambiente o la ecología, diría yo, un poco, digamos, como desde la propuesta del Papa Francisco, habla de ecología integral, precisamente con esta visión de que no es un tema separado de la cuestión social, de que no es un tema separado, en este caso de la migración, de que no es un tema separado de la paz y que no es un tema separado de muchas otras cosas, incluso, como digo, para nosotros el eje es la justicia social, y ahora nos ha también como invitado el Papa a verlo más complejo y decir es la justicia socioambiental, ¿no? Hay una relación. Entonces, bueno, pues también decir la importancia como de poder ver estos temas, pues sí, un poco como hay una intersección donde se juntan o qué proponen o qué, ¿no? Qué interrelación tienen, pero también para decir, así como hay una relación en estos temas, hay una relación también, digamos, o integración en las respuestas que se quieren dar a estos temas, ¿no? O sea, es decir, también la necesidad de ver que para poder responder a ello, pues tenemos que verlo desde la complejidad, ¿no? Que no es difícil, o no es, ¿no? A veces complejidad pensamos que es como desde algo que es complicado y no es que sea complicado, sino más bien algo que no es lineal, ¿no? Entonces poder ver que esta realidad y el poder entrar a dar respuestas y a trabajar ante estas situaciones, pues es necesario verlo de una manera como más completa, digamos, más integral, ¿no? Y bueno, creo que eso es a lo que siempre nos ha invitado el Papa Francisco en los diferentes temas. De hecho, fíjate que yo quisiera decir, bueno, pues justo acabamos de celebrar, ¿no? Que cumplió 12 años de papado, y y a los pocos meses de que él, bueno, digamos, ya estaba como papa, escribió este primer documento que es la Evangelii Gaudium, y ahí marcó precisamente como muchos de los temas, ¿no? O sea, decir, qué pasa con la economía, qué pasa con la ecología, qué pasa, o sea, aunque no profundizó, marcó que eran temas que teníamos que atender desde la iglesia. Entonces, creo que ha sido muy importante porque entonces, es decir, él escribe, sí, para movernos a los católicos, a los cristianos, a quienes decimos, bueno, pues tenemos una fe y nos identificamos con esta iglesia, pero no solamente escribe para ellos. Creo que el poder ver precisamente y entender esta realidad, pues es una realidad que nos afecta a toda la humanidad y que por lo tanto en su propuesta pues nos invita a toda la humanidad, ¿no? Principalmente a los católicos, pero como una obligación de decir, pues creemos y tenemos, ¿no? Seguimos, digamos, a Jesús, una propuesta, el Evangelio es nuestra luz, pues tenemos que voltear a ver, ¿no? Estas situaciones, y los tenemos que voltear a ver desde también como ciertos criterios, digamos, ciertos criterios que vienen marcados sobre todo por, bueno, para nosotros, por ejemplo, como instituto, pues la doctrina social de la Iglesia, que es mucho también de lo que ha insistido muchísimo el Papa en todos los temas. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con, o sea, los principios. ¿Y cuáles son esos principios? Primero que nada, la dignidad humana, que este tema me parece que es fundamental en cualquier cosa que queramos hablar. Es muy importante considerar la dignidad. Y de ahí, bueno, pues todo el tema de bien común, de la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, el destino universal de los bienes, que ese es otro tema muy importante y que está muy presente, ¿no? Por ejemplo, también en la encíclica y en la propuesta de hablar de la situación, como decimos, bueno, de qué está pasando con el cambio climático y todo, decir, pues también los bienes o no bienes, ¿no? Bueno, pero digamos más bien como todos los frutos y todo lo que nos proporciona la madre tierra, pues es para todas y todos, ¿no? Es universal, o sea, ¿no? Entonces, en fin, y el bien común también, ¿no? Es un eje en la encíclica. Entonces, bueno, pues para mí era importante, por eso, como decir, creo que el hablar de la creatividad
invitación, preocupación y claridad que ha tenido el Papa Francisco con todos estos temas, pues me hace mucho sentido también con la creatividad, claridad y propuesta que tienen ustedes con todo este movimiento que están haciendo. No, pues muchas gracias. Pues sí, a mí también me parece justamente que la búsqueda que nosotros tenemos, pues también tiene que ver con todos esos principios que mencionas, ¿no? Y que no necesariamente son religiosos, ¿no? Porque a mí sí me gustaría un poco hablar como desmitificar también, como quitarle esta carga a lo religioso, ¿no? En el entendido de que, o sea, todos y todas estamos involucrados absolutamente en lo mismo y estamos en busca de lo mismo, ¿no? Y todos estos principios que mencionas, pues son principios inherentes al ser humano, ¿no? Finalmente. Y la dignidad, pues es el punto medular que está como muy, muy relacionado con la justicia social, que es algo a lo que tú muy concretamente también te has enfocado, ¿no? Ujú. Sí, 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 totalmente. Sí, pues fíjate que en ese sentido, bueno, a ver, y me he enfocado y además también con eso que dices, no es religioso, ¿no? O sea, no es propio de una religión, sino es propio más bien de la humanidad, ¿no? Y que pasa por el ser religioso o no, ¿no? O sea, pasa por finalmente como que hay una espiritualidad, que hay diferentes creencias, que hay, y que no es exclusivo de una espiritualidad o de una creencia o de un rito o de una cultura, ¿no? Sino como bien dices, bueno, pues si hablamos de migración, pues es también parte natural del ser humano, ¿no? O sea, también hablar de migración, pues el ser humano hemos estado moviéndonos, ¿no? Históricamente. ¿Por qué? Porque buscamos, ¿no? Otros lugares, porque buscamos mejores condiciones, porque buscamos, en fin, o sea, es como parte natural, digamos, la búsqueda y la búsqueda también de algo mejor, y creo que eso está también en el fondo del movimiento, digamos, o pues sí, de la movilidad y de la migración históricamente, ¿no? Entonces, no tiene que ver, como bien dices, con una religión o con una creencia o sea, tiene que ver con seres humanos y entonces cómo nos relacionamos con esta situación o esta, ¿no? Pues sí, esta parte natural de la humanidad, como es la movilidad, y que, bueno, efectivamente tiene también como sus distintos, pues, enfoques y realidades, ¿no? O sea, sabemos que hay diferentes tipos también de movilidad, ¿no? Y no es lo mismo movilidad forzada y movilidad, ¿no? Digamos, a lo mejor por trabajo, movilidad por estudios o, en fin, ¿no? Entonces, bueno, también poner esto sobre la mesa. Pero igual que si hablamos de ecología o que si hablamos de paz, pues efectivamente, como decimos, creo que son los temas o las búsquedas, yo diría como también naturales o al interior de cada una de las religiones, ¿no? Uno de mis temas también de mucho interés ha sido precisamente toda la parte interreligiosa. Y fíjate que en ese sentido, por ejemplo, que sí quisiera comentar, es muy interesante que, bueno, se conoce mucho la encíclica Laudato Si, ¿no? No, pues, creo que sí, pues digamos, sé que el papel del Papa, ¿no? No solamente el Papa Francisco, o sea, como que los diferentes papas pues han tenido un papel muy importante a nivel mundial, por como muchas cuestiones, ¿no? Pero hay documentos también en este mismo sentido, por ejemplo, en el budismo o también en el islam o también en el judaísmo, es decir, en todas las tradiciones o bueno, en muchas de las tradiciones religiosas hay también esta preocupación por nuestra relación como seres humanos con la naturaleza, ¿no? Con la madre tierra, bueno, pues si nos vamos, por supuesto, además a las religiones más antiguas, originarias, etcétera, pues además yo diría que es casi como la primera relación natural es precisamente, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Entonces, como Vamos, parte de. es parte de, ¿no? Sí. Exactamente. Claro, fíjate que me encanta desde la manera como empezaste a platicarnos de escuchar, ¿no? Escuchar esas voces, porque efectivamente, independientemente de la ideología que cada persona tenga, independientemente de sus creencias, lo que llega a confluir en un determinado momento es que la vida es una y el origen finalmente es uno, independientemente de dónde vengas y de lo que creas. Si nosotros tenemos la sensibilidad de dejar de ver ahora sí que a la otra persona como otra
y la empezamos a entender como nosotros mismos, nos empezamos a unificar en esa humanidad que no puede ser dividida, independientemente de las diferentes religiones por las que se aborden. Por arriba de la religión está la espiritualidad, como bien dices, y esa espiritualidad nos hermana y nos tendría que unificar precisamente en el cuidado de la casa, primero que nada, ¿no? Y por eso cuando me hablas de que se pone un eje central a la vida, a la tierra, pues es algo que no importa qué creencia tengas, es tu casa, es tu espacio el cual tienes que vivir. Y cuando tratamos de unificar a estos hermanos que por distintas causas andan en movimiento, buscando un espacio o tratando de encontrar un espacio, pues es mejor una labor de unificarnos, de hacernos uno, y cuando a ese uno le ponemos como punto de unión, ¿por qué no se busca un bien común? Pues entonces estamos entendiendo, no es tus intereses, no son los intereses del otro, no son los de aquel. ¿Cómo le hacemos para que esto sea bueno para todos? Y que esto no se convierta en un acaparar, en una competencia, en un juego de intereses, sino más bien en una oportunidad de hacer que esto pudiese desarrollarse. Que eso le dé como diríamos los que nos dedicamos al desarrollo humano, la oportunidad a todos de ser y hacer lo que desean ser y hacer. Y cuando lo pongo en este contexto, pues hombre, todas las religiones le van a dar una grandeza a eso, a que el hombre pueda hacer. Y por supuesto que independientemente de lo que cada quien crea, reconocer que el Papa Francisco nos ha dado una serie de herramientas y elementos de avanzada, muy, muy interesantes, que sería padre que nos platiques un poquito más de ello, porque son herramientas que le están poniendo a la luz de las demás personas cosas en las cuales debe pensar. Y que si regresamos a escucha esas voces, escucha eso que te está diciendo y que te puede engrandecer y que te puede mejorar tu dignidad y que puede mejorar la dignidad de otros seres humanos, pues vale la pena escucharlo. Y entonces me encantaría, si les parece, que nos platiques más de este mensaje. Sí, claro que sí. Pues mira, como digo, desde el principio el Yo Siento trazó su itinerario y lo que ha ido haciendo durante estos 12 años, pues ha sido ir profundizando en cada uno de estos temas, pero creo que es importante notar cómo lo ha hecho, ¿no? Creo que un punto de partida que me parece muy, muy importante ha sido en el contacto con la realidad, en sensibilizarnos y concientizarnos con estas voces, con estos rostros, con estas realidades concretas, ¿no? Y que lo ha hecho primero partiendo de qué, del encuentro. Y además él habla mucho justo, ¿no? De esta como cultura del encuentro y nos invita mucho al encuentro. Y nosotros lo vemos, o sea, realmente es con estos gestos y lo vemos que se acerca, que, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los migrantes, pues haber ido a Lampedusa y estar ahí y ver y ser, ¿no? O sea, no lo habla nada más desde fuera, sino va siempre al lugar, al encuentro con las mujeres en las cárceles, con las personas en situación de calle, con los migrantes, con, ¿no? En fin, o sea, entonces creo que el ponernos los rostros concretos de la realidad, no a nivel nada más como de cifras y de decir, miren, acá está, sino partir primero de, ¿no? Poner a la persona en el centro y en que lo que se está viviendo, es decir, alguien que tiene que emigrar es una persona que sale huyendo y que te pone la vida de esa persona, ¿no? O si te habla de niñas y niños, pues la situación de las niñas y los niños, en fin, ¿no? O sea, como desde las diferentes realidades, creo que esto ha sido muy característico del decir los gestos del Papa Francisco y el acercamiento y el encuentro, me parece que ha sido un punto de partida que, como decía, parte primero de sensibilizarnos y concientizarnos sobre la situación, ¿no? Entonces, es decir, acá tenemos que poner también nuestra mirada y nos habla de que la mirada cruza
él habla mucho también siempre de mente, corazón y manos, ¿no? Entonces, es decir, o sea, lo tenemos que pensar, tenemos que entenderlo, tenemos que ver, tenemos que sentirlo, dejar que pase, ¿no? Digamos, ahora sí que yo creo que siempre además el corazón hace este ejercicio de bombear todo el cuerpo, entonces decir, que pase y que recorra todo nuestro cuerpo, todas nuestras venas, todo lo que pensamos, sentimos, etcétera, además, ¿no? Y manos, o sea, decir, pero si esto no nos invita a que actuémosle, a que movámosle, pues entonces nos quedamos, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto muy importante, ¿no? Partir y movernos, movilizarnos, sensibilizarnos, pero también no deja al lado esto que decía, o sea, las cifras, la realidad, las diferentes disciplinas, la ciencia, ¿no? O sea, no habla nada más así de, ay, bueno, pasa esto con el medio ambiente, pasa esto con la ecología, ¿no? O sea, hay detrás mucho conocimiento también de qué está pasando y entonces nos permite ver las causas, ¿no? Y las causas estructurales y las causas, y dentro de las causas pues también las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades de los diferentes actores. Es decir, yo diría como que creo que hay ciertos liderazgos que tienen que ver con lo político, pero también tienen que ver con lo religioso. Él también denuncia estos liderazgos religiosos que también están afectando. Y en ese sentido pensaba un poco, Gerardo, ahorita que decías, sí, o sea, creo que no solamente las religiones, si pensáramos en la economía, en la política, en cualquier cosa, creo que en el fondo, digamos, o, ¿no? O en pues sí, en el origen de la religión, o en el origen de la política, o en el origen, pues está lo positivo y cómo ayudar al ser humano, ¿no? A humanizarnos, a ser más plenamente, ¿no? El problema es lo que hacemos con la religión, con la política, con cualquier, ¿no? Con cualquiera de estas estructuras, con la misma economía, ¿no? O sea, Claro que ahí Y en entra, ese sentido, ah, entra el otro eje importante de pero bueno, mezclar de la paz, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo estoy manejando desde mi ego, desde mi propio interés y tratar de demostrar que yo soy el dueño de la verdad, pues voy a imponer y voy a quitarle la oportunidad al otro de participar. Y cuando yo estoy abriéndome a que puede venir de cualquier parte, como tú dices, y me lo está contribuyendo la ciencia y me lo está contribuyendo los conocimientos económicos y los estoy aprendiendo a partir de las experiencias sociales que vivimos, pues entonces estoy enriqueciéndome en algo muy valioso. Pero también, aquí, y metiéndole algo del estoicismo, ese gran Séneca nos dice, pero es que saber y no hacer es no saber absolutamente nada. Y entonces, efectivamente, cuando él pone el otro tenor de poner las manitas a todo eso que tu corazón te está diciendo, a todo eso que tu emoción te está moviendo, pues ponte a trabajar, ponle a sembrar. Y una gran disculpa por haberte interrumpido, Adela, no te oí de primer momento, luego vi que ibas a hablar junto. Por favor, dinos bueno, tú. no, es que ahorita que estaba hablando Karen, también me llegó esta pregunta de, por ejemplo, ante todas estas dinámicas mundiales, todos estos, ¿no? Todas estas problemáticas que al final nos alejan, ¿no? O sea, pretenden también alejarnos de nuestra humanidad, ¿no? De nuestra... ¿Cómo tú ves al Papa Francisco? Es decir, ¿qué tantas conciencias, digamos, como ha abierto o cómo ha intervenido en ese sentido y qué sí se ha logrado digamos, como en todo su papado, ¿no? En cuanto a las dinámicas que también lo que entiendo con él y lo que he visto, ¿no? Que digo, al final yo me he acercado mucho a todo esto desde que estaba yo en la Ibero, ¿no? Pero, y que te conocí, que estuve en Indosoc, ¿no? Que al final el mensaje detrás siempre es justamente quitar las fronteras para tener más cercanía. Pero ¿qué tanto tú que has estado inmersa en todo esto, cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves qué tanta influencia y qué tanta incidencia ha tenido el magisterio del Papa en la humanidad? Pues mira, a ver, creo que es una gran pregunta y creo que es parte de la pregunta que hemos hecho en el instituto y que quisiéramos tener mayor claridad de qué tanto ha influido. Pero bueno, me voy a atrever a decir sobre todo de lo que conozco a nivel social y mundial,
desconozco un poco más. Creo que sí ha tenido, o sea, porque sabemos, otra vez en esta parte del encuentro se ha encontrado con personas de otras tradiciones religiosas, con personas, ha ido a lugares donde parecería que podría estar amenazado, digamos, ¿no? O sea, como decir, bueno, ¿cómo se va a meter a este lugar o a encontrarse con tal persona o hacer, ¿no? Entonces, creíamos que, entonces yo creo que sí, definitivamente, y que le ayuda precisamente esta parte de los gestos y de la cercanía y demás, y creo que eso ya de por sí tiene una repercusión. Pero me atrevo a decirlo un poco más desde el ámbito eclesial, que es en el que estoy, y en América Latina, porque justo además estuve hace unas pocas semanas en Colombia, precisamente en el Consejo Episcopal Latinoamericano, en el CELAM, en un encuentro de diferentes redes. Yo además siempre digo también que el Papa nos trae así, ¿no? Y saca un tema y no has acabado de entender. Y bueno, además a nosotros, porque como nos tocan los temas sociales y no ha parado de decir, y de, ¿no? Meter temas sociales, entonces no has acabado de leer un artículo, o digo, uno de sus documentos o de sus mensajes, ¿no? Y ya viene el siguiente y apenas estás empezando a querer entender y a querer actuar cuando ya viene el siguiente tema. Pero bueno, porque efectivamente a nosotros pues, nos tocan mucho y son muchos los temas sociales, pero este encuentro era precisamente de redes que se han conformado en América Latina, eran de acción pastoral, y entonces pues la verdad es que sí, yo te diría todas, creo que muy en la lógica de las propuestas y las invitaciones que ha hecho el Papa Francisco en temas como cultura juvenil, como personas en situación de calle, como temas de adicciones, como toda la cuestión también de pueblos originarios, por ejemplo, también Mujeres. migración, ¿no? Hay esta red Clamor que está, ¿no? En toda América Latina, etcétera, para todo el tema de migración. Toda la parte de las diferentes redes, porque ahí sí se han hecho más bien como por regiones o por zonas, ¿no? Para, por ejemplo, toda la parte del Amazonas o toda la parte, ¿no? Por ejemplo, el acuífero guaraní, en la parte, por ejemplo, de Mesoamérica, en fin, ¿no? Hay muchas redes para el tema de ecología, pero que, bueno, son parte de este gran movimiento Laudato Si, precisamente se creó este movimiento. En fin, o sea, la verdad es que ahí sí, sí, y surge además a partir de ahí, la verdad, pues una mirada de esperanza, porque dices, bueno, creo que es lo que necesitamos, ¿no? Como que de repente para voltear y ves y dices, ay, ante todas estas cuestiones, encontrar personas, grupos, obispos, ¿no? Ahí estuvieron sobre todo de Brasil, obispos, pero bueno, que están, ¿no? Con la gente que están entrándole y que se van conformando estas redes. Yo digo que, bueno, a veces vamos quizás un poco lentos, ¿no? En la iglesia nos tardamos, como decía, bueno, en entender qué nos está pidiendo, en entender, ¿no? Que es urgente responder, reaccionar, estar ahí presentes, en entender y que además yo digo, bueno, pues nosotros desde el IMDOSOC tenemos esta parte buena de la iglesia que es precisamente el diálogo, ¿no? Con estos temas sociales y el diálogo con las diferentes disciplinas y diferentes culturas, etcétera. ¿Por qué? Porque pues toca, pues no son cuestiones rituales y aunque es doctrina, pues no son dogmas, ¿no? A veces pensamos que doctrina es lo mismo que dogma, no es lo mismo. Pero bueno, me atrevería a decir entonces que en ese sentido sí hay una gran repercusión, sobre todo, bueno, yo digo América Latina porque pues es la parte que conozco, pero creo que tiene que ver también con, siempre digo también que el Papa habla nuestro idioma y que nuestro idioma no es el castellano, porque el Papa Juan Pablo II lo hablaba muy bien, hablaba muchos idiomas y hablaba perfecto, ¿no? Venía y de veras, sino nuestro idioma en cuanto a que conoce la realidad latinoamericana y que también, pues, creo que parte de lo que plantea y todo, pues tiene Que ver. ¿Te congelaste? que ver con que bebió, digamos, y fue parte de toda una propuesta. ¿Perdón? Que te ¿Me congelaste. congelé? Te perdimos un Ah, momentito, perdón. pero Sí, pero ya. quedaste que Ah, el Papa sí no, conoce la idea, el sentir latinoamericano y entonces nos comunica más desde este lado. Ahí nos quedamos. sí, 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 porque creo que, pues digo, siempre en relación, bueno, con la realidad, un poco además qué realidad le tocó vivir en Argentina, como bien sabemos, ¿no? Y bueno, pues la realidad en general también de América Latina, él fue parte también, por ejemplo, de la conferencia de Aparecida, ¿no? El documento de Aparecida, bueno, pues sabemos que él también dijo mucho sobre esta realidad. Y bueno, pues es toda esta teología latinoamericana que también creo que aporta mucho ¿no? A estos rostros y estas realidades sociales y a estos temas, por supuesto, de migración,
de medio ambiente, de paz, ¿no? Es toda esta necesidad. Entonces, por eso me atrevería a decir que yo creo que sí hay una repercusión, quizás no como quisiéramos. Todavía también hay muchas resistencias, definitivamente, hay muchas resistencias, pero creo que sí ha logrado mover, ¿no? Hay muchas resistencias, pero fíjate, a mí me llama la atención, digo, cuando trabajamos juntas, ¿no? En estas dinámicas de conversatorios donde se Ujú, reunieron muchas personas, no todas eran religiosas, había gente que no, ateas, o ujú, incluso, ujú. ¿no? Sí, 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 Y sí. sin embargo estaban maravilladas con las encíclicas, ¿no? Ujú, ujú, Digo, siempre había unas referencias muy interesantes de eso, de Laudato Si y de Fratelli Tutti, por ejemplo, y la interrelación justamente, ¿no? Humana con la parte ecológica, y estaban encantados. Entonces yo creo que en ese sentido hay como un mensaje humanista que nos toca a todos más allá de cualquier creencia y de cualquier ideología, ¿no? En ese sentido. Y justamente la parte Lo que me migratoria y la habla parte... Adela es que también a veces es dentro de la misma casa donde están la resistencia, el rebatir Sí, este flujo de la humanidad. sí, porque justamente, ¿no? El otro día platicaba con una amiga que si nos instalamos en las ideologías o si nos instalamos en las creencias, ahí empiezan los pleitos. Pero No, si nos vamos a más allá veces, de eso, a veces que es por la encima experiencia de eso, humana, pues ahí hay unión, ¿no? es de la Hay una misma, desde la misma casa quien lo impide más, ¿no? Es sorprendente que cuando tú escuchas la pregunta a Gandhi, ¿cuál es la mejor religión? Él dice, la católica. Solamente que habría que ver qué hacemos con los católicos. Pero de que los principios pueden estar muy bien fundamentados y pueden ser verdaderamente una guía a seguir, lo es, pero que le escuchen en la misma casa es lo difícil. Y eso es lo que tenemos que trabajar mucho en lograr esta conciliación pacífica. Oye, y por ejemplo, ahorita hablando de Gandhi, ¿tú qué opinas, Karen? Bueno, ¿qué opinan los dos, no? Hay la desobediencia civil de Gandhi, ¿no? Que Gandhi dice, hay que desobedecer toda orden inhumana, ¿no? Esa frase a mí siempre me parece fundamental, digamos, en términos de justicia y de construcción de paz. ¿Tú cómo ves al Papa Francisco? ¿Sería un desobediente en ese sentido? Pues mira, yo creo que como buen jesuita lo ha sido con mucho tacto, ¿no? O sea, a lo mejor para algunos muy evidente, para algunos no tanto, ¿no? Digo, como buen jesuita, ¿no? Yo creo que es esa parte, o sea, como de estar justo en esta línea, ¿no? De decir, qué digo y cómo lo digo. Entonces creo que ha tenido cuidado de algunas cosas, pero creo que más bien nos ha invitado a nosotros a esa desobediencia. Quizás decir, bueno, yo donde estoy, puedo de alguna manera, no, no puedo de alguna otra manera, pero ustedes háganlo, ¿no? O sea, yo creo que eso sí de alguna manera nos mueve. Y fíjate, yo me acordaría ahorita, quisiera citar también a alguno de mis profesores cuando estudiaba teología, era lo que nos decía, es que, o sea, nosotros como laicos podemos decir, a nosotros no nos van a callar, ¿no? O sea, pues nosotros no nos pueden sacar porque no estamos dentro, digamos, ¿no? Entonces, como laicos podemos tener esa libertad de decir lo que queramos decir, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido, ahorita lo haría como esta relación, a decir, creo que también hay esa invitación, yo diría más implícita, quizás, pero hay esa invitación precisamente a esa desobediencia. O sea, yo creo que sí, y fíjate que aquí quisiera a lo mejor más bien citar también a otro teólogo que creo que él sí era como constantemente esa invitación, y porque creo que bueno, se llama José María Castillo, él ya falleció hace, no me acuerdo, no muchos años, no me acuerdo, quizás dos, no me acuerdo, pero que fue también jesuita, y él siempre, porque tenía un libro, hacía la reflexión del Evangelio del día, y la verdad es que siempre la mirada del Evangelio era
la religión y el cristianismo, o sea, la parte más importante es lo social, o sea, es lo humano, es la relacionalidad, ¿no? O sea, estar atentos unos de otros, es el cuidado, en fin, o sea, como toda esta parte, ¿no? Entonces yo decía que como nosotros teníamos este libro, nos lo daba Lucila siempre, y entonces yo decía, era para marcar realmente el trabajo del instituto, para decir, no perdamos de vista que esto es la doctrina social, ¿no? O sea, que todos los días, cada día que leamos el Evangelio, siempre está enfocado a que no perdamos de vista, que no es etéreo, que no es, ¿no? La religión como, nada más en lo litúrgico o dejando al lado, ¿no? Sino que si no pasa por la persona, por, la samaritanidad, que es voltear a ver, ¿no? El que está desvalido, el que está en el camino, etcétera, entonces no es cristianismo, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido, pues esa es la invitación, o sea, cuando el cristianismo deja de mirar y cuando lo que nos está pidiendo es obediencia, algo que no tiene que ver con la mirada hacia el prójimo, pues no hagamos caso porque eso no es cristianismo, ¿no? Entonces yo diría que sí, de alguna manera nos invita a la desobediencia. Pero en ese sentido me llama la atención, claro, porque el hecho de voltear a ver, como dices tú, al desvalido, ¿no? Ujú. No significaría, y eso es como retomar un poco la charla que tenían ustedes dos un poquito antes de entrar aquí al programa como tal. em, que sería más como un acompañamiento, ¿no? Es decir, que hablaban ustedes de la diferencia, o sea, no es un asunto caritativo en el sentido de que yo me coloco arriba y estoy viendo a la persona desvalida como desvalida y que yo la tengo que ayudar, ¿no? Sino más Ujú. bien un asunto de acompañamiento. Un poco de lo que hablaban ustedes de las personas que están en movilidad, en ese sentido, ¿no? Que se les revictimiza o se les criminaliza, se les observa como algo que están aparte y que representan algo de lo que hay que huir porque son peligrosas o a las que hay que sobreproteger porque son, o sea, porque no Ujú. tienen capacidades, ¿no? Ujú. Eh, Ujú. Al final de cuentas, el enfoque del Papa Francisco, pues sería eso, ¿no? Una reconciliación, pero en lo horizontal o en lo circular, en el acompañamiento, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. En lugar de que lo veas como, o sea, eso como inventa a los pobres para que des caridades y seas bueno, ¿no? Es Sí, más bien, seamos todos con la misma dignidad, estemos todos al mismo nivel para poder compartir en forma adecuada, porque no hay razón por la cual aquel sea menos que el otro, ¿no? claro. No puedo ver desde ese punto esta visión horizontal de mis semejantes, pues yo creo que es algo muy claro, ¿no? Y es parte de lo que, bueno, en su momento la frenada teología de la liberación, que hoy está muy rescatada, que hoy está muy recuperada, entendiendo que, oye, pues antes de que les hables del espíritu, asegúrate que están comiendo, Claro. porque si no, vaya, no tiene sentido la plática. Pero Ujú. también en ese volver a tomar la palabra de las voces y de escucharlas, muchas veces lo que no escuchamos ni siquiera nuestro propio cuerpo. Y, y realmente tenemos que partir desde ahí. ¿Qué se necesita para que las personas entendamos al otro como nuestro semejante? ¿Qué es más importante? ¿Quién es más importante? Pues no hay más importantes. Lo que hay es colaboradores que podríamos estar haciendo un mejor mundo, una mejor distribución. ¿Sí? Si yo le quito, fíjate, la economía nos maneja sector primario, sector secundario, sector terciario, pero sin el primario no hay nada. Y si yo le quito el primario al mundo, se mueren de hambre, aunque tengan muchos euros y dólares y lo que quieras. Esos no se comen. Y si no nos preocupamos por la tierra, por la casa y por los que están en la casa, y no dignifico a esos que están ahí
y los cuido y los desarrollo y los pongo al mismo nivel de dignidad, no vamos a poder seguir existiendo. Es un circuito. Claro. Entonces, todo entra en un mismo equilibrio. Entonces, es el mensaje que nos da, a mí se me hace maravilloso porque te está juntando precisamente parte de la persona, entiende a la persona, pero entiéndela en su contexto ecológico, en donde vive, y entiéndela dentro de una postura de trabajo, no de discursos, ¿no? No, en una ocasión aquí mencionó algo maravilloso que me pareció a mí, dice, no necesitamos príncipes, necesitamos trabajadores, necesitamos personas, que claro, no le encantó esto al obispado mexicano, pero les dijo algo muy importante. Exactamente, pastores, ¿verdad? Y pastores con olor a oveja. No, y en ese sentido, creo que de lo que decías también, Adela, o sea, decir, hay situaciones de emergencia y hay que estar ahí, ¿no? Y digamos, dentro del trabajo en la iglesia, por ejemplo, concretamente, toda la parte que hace Cáritas ante las emergencias, incluso emergencias naturales, por ejemplo, ¿no? Cuando hay desastres naturales o lo que sea, que dices, tienes que estar ahí en ese momento, pero va más allá. O sea, por ejemplo, nosotros hablamos de la pastoral social, que es precisamente esto, y es una pastoral social que lo que busca es precisamente decir, la dignidad de la persona y entonces no puedes ser asistencialista. Tienes que promover el desarrollo humano, ¿no? La promoción de la persona, el desarrollo humano integral, ¿no? De hecho, se habla mucho del desarrollo humano integral. Y bueno, esto, por ejemplo, ya el mismo Pablo VI lo decía muchísimo cuando escribió La Populorum Progressio. Esto no es, digo, y es que, digo, en general en la iglesia tenemos un montón de documentos, la cosa de lo que dicen, ¿no? Pues que no se queden en documentos, pero la reflexión que se hace, o sea, la verdad es que es muy, muy, muy clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir, a ver, sí, cuando es emergencia tienes que estar ahí, o sea, al que lo golpearon y o sea, pues ayúdalo primero, sánale las heridas para que, ¿no? Se pueda levantar, y después que él pueda seguir su camino, y a lo mejor yo ya no puedo aportar más allá, pero me aseguro que, pueda primero haber sido curado de las heridas, ¿no? De haber sido golpeado, lo que sea, para que se pueda poner en pie y para que pueda, entonces, eso es muy importante, o sea, digamos, para nosotros dentro de la iglesia sí es muy importante y para nosotros concretamente, digamos, por el trabajo también que hacemos en temas de pastoral social, es que todos estos temas que se aborden, pues sí, tienen que ser como esto que ustedes están proponiendo, ¿no? O sea, ok, bueno, a ver, si viene, lo asaltaron porque, ¿no? Pues sabemos cómo es la situación, ¿no? Para los migrantes. Bueno, pues a ver, o sea, no tiene, pues sí, le doy ropa, le doy comida, que se vaya, etcétera. Y ahora, pues trabajo, ¿no? Como dices, ahora, ¿qué necesitas para vivirte en dignidad y para vivirte desde, o sea, digamos, pues sí, como todos tus dones, diríamos, ¿no? Para nosotros es desde tus dones, cómo los pones y no es, no, pues ahora te los dejo y entonces ahí quédate y yo te voy a alimentar. No, o sea, te saco de la necesidad concreta, pero, pero trabajemos juntos, ¿no? En ese sentido. Fíjate, Karen, que el tema tiene mucho por seguir hablando, hay mucho por seguir gozando de estas experiencias, pero ahorita me gustó mucho cuando empezaste a hablar de otros papas y me recordé a Pablo de Ballester, un gran historiador que sin ser católico era obispo de la Iglesia Ortodoxa, hace una de las mejores historias de los papas y de toda la historia de los papas, incluso rescatando a los mal juzgados, a los no considerados buenos, que además hace la cuenta, solo se habla de 4 dentro de 240 y tantos que llevamos, ¿no? O sea que son una maravilla que la humanidad ha tenido. Y entonces reconocer, independientemente de lo que cada quien crea, que la aportación que un buen hombre puede hacerle a la humanidad es muy buena, venga de donde venga, y que cuando vienen precisamente de la Iglesia Católica, su intención no va a ser nunca mala, va a ser siempre esa búsqueda conciliatoria, esa búsqueda de encontrarse con la persona
de hacerla crecer y rescatar en todos sus ámbitos. Y por muy resentida, por muy dolida que esté siendo una persona por las situaciones que ha vivido, considerar que cuando tenemos que ir a buscar la paz, ir a buscar la conciliación, tenemos que jalar a todos los puertos. Y uno de ellos, y muy valioso, es este que hoy nos está regalando el Papa Francisco y que esperemos que todavía le queden muchas fuerzas y posibilidades de seguir sembrando mucho más porque hace falta. Así es, sí, sí, sí. Necesitamos eso y bueno, pues también diría y que lo que ha sembrado en nosotros, seamos católicos o no católicos, porque yo creo que no solamente, como decía al principio, no solamente ha sembrado, ¿no? En los católicos, pues yo creo que podamos como seguir respondiendo a esa invitación, ¿no? Claro, Exacto. Yo creo que lo más importante es reconocernos como personas, ¿no? Como personas ya más allá de, ¿no? De las fronteras que marcan las creencias, las fronteras que marcan las ideologías y ese tipo de cosas que no abonan, ¿no? Digo, Ujú, finalmente es como todo lo que pasa ahora. Yo lo que veo en las noticias es que ¿no? Como que se ubican más en, ay, cuántos hornos hubo, no sé qué. Y dices, bueno, sí, pero a ver, ¿y la persona dónde quedó al centro, ¿no? Ah, ujú. Me refiero porque es como la tendencia, ¿no? Que tenemos a fijarnos, digamos, en otras cosas cuando la persona como tal es la que tiene que estar al centro de. bueno, y además, Adela, ahorita que tocaste ese tema de toda la perversión que de repente detectamos, efectivamente, ante toda esa vibración de baja intensidad, como dicen los que rescatan la energía desde el punto central, la buena energía, la del amor, la del trabajo, hace falta, aunque la veamos a veces muy chiquita, esas pequeñas gotitas que pongamos van a ser una maravilla. Y retomo a otra de las santas católicas que le dio mucho a la humanidad. La Madre Teresa de Calcuta nos enseñaba con su sencillez que a veces lo que hacemos parece como una gotita de agua en el mar, pero es importante que sepas que ese mar sería más pequeño sin tu gotita. Y de esta manera contribuir a que todas estas cuestiones positivas y que empiecen a vibrar hacia el amor, que empiecen a vibrar hacia la unicidad, que empiecen a vibrar hacia el integrar, hacia el cuidar, de donde vengan, tenemos que tomarlas. Y agradecemos mucho a Karen que nos haya ilustrado este ratito, que nos haya traído este mensaje de amor y de paz del Papa Francisco y que seguiremos encontrándonos en el camino y seguiremos invitándote a hacer estas voces y a hacer estas contribuciones a que cada vez nos unamos de todas las fronteras a trabajar por esto. Muchísimas gracias. Pues mira, quisiera nada más, si me permiten cerrar, algo que digo también mucho es que a veces hablamos o nos referimos y decimos dar voz a los sin voz. Y yo lo que digo, eso no se vale, no es cierto. Todas y todos tenemos voz. El problema es que no escuchamos. Entonces, agradecer este espacio porque no es, ¿no? Digamos, desde la lógica decir, ay, es que hay personas que no tienen voz y tenemos que ser la voz de, ¿no? Sino más bien es decir, tenemos que escuchar esas voces que no sabemos escuchar. No Así sabemos que, escuchar y que tienen una riqueza maravillosa cuando las descubres, ¿no? exactamente. Impresionante, pero sí. Así que, Oye, pues, Karen, pues muchísimas gracias al y contrario, continuamos. Seguramente que vengas a otro programa. Tan claro que Dios sí. sabía de tu mensaje, Karen, que nos dio dos orejas y una sola boca, pero somos tan necios que seguimos usando más la boca y no las orejas. Pues sí, sí es cierto. Pero muchísimas gracias. Muchas Pues, Al gracias, contrario, Karen. al Y contrario, muchas gracias gracias a usted. a todas y todos los que nos están viendo en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y bueno, pues si consideran que
que este video se puede compartir, pues adelante, lo pueden compartir. Si le pueden dar me gusta, sería maravilloso, porque pues eso nos permite llegar cada vez a más personas y la idea justamente pues es eso, ¿no? Dar una perspectiva de construcción de paz, ¿no? Desde muchos ángulos, desde muchas experiencias y desde muchos sectores sociales. Enfocado, claro, a la migración, al medio ambiente y la paz, pero pues al final de cuentas esto tiene que ver con todo. Entonces, Además, muchas gracias. pueden contribuir, pueden mandar sus opiniones, pueden Claro, mandar por sus supuesto. complementos que también enriquecerán toda la perspectiva que necesitamos para hacer posible esta unificación. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias.